tardes, amigos de YouTube. Soy Lisandro Iglina de Un Argentino Dice, y hoy, de nuevo, con los amigos de Crónicas de Cancha, vamos a estar hablando de los mundiales. Hoy nos toca Italia 1934. Sí es. Con los amigos acá, Manzanas y Fuxi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un saludo, chavos, que estén bien. Un saludo, Lisandro, hasta Argentina, aquí a la vuelta de la esquina. Y el buen Fuxi desde Cancún. ¿Cómo están? Bien, bien, igual un saludo de acá desde Cancún, saludo a la Ciudad de México, al buen Manzana, saludando aquí a buen Lisandro, hasta Santa Fe, Argentina. Un saludo. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle a este videíto. Con todo. Bueno, primero vamos a ir hablando de cómo se eligió la sede, Manzanas. No sé si querés ir hablando un poco de la sede, del contexto en el momento que estaban viviendo. Pues sí, fue un mundial, el segundo mundial que se celebra, 1934, después de algunas experiencias en el Mundial de Uruguay en 1930. Se había acordado por medio de la FIFA que las sedes o los países que tuvieran la fortuna de albergar este torneo se iban a disputar, uno en América y otro en Europa. En este caso le toca al país europeo, que es Italia. Las sedes en las cuales se disputan los partidos, aquí lo tengo, es en el estadio en Milán, el estadio de San Siro, es en Nápoles, el estadio que en ese entonces se llamaba Estadio Giorgio Ascarelli, que hoy conocemos como el estadio de Diego Armando Maradona. Florencia, está el estadio de Littorio, en Génova, el estadio Luigi Ferrari, Turín, estadio Benito Mussolini, Milán, Nápoles, Roma, estadio Nazionale, Bolonia, estadio Litorari. Así es. ¿Algo que quieras agregar, Fuxi? Sí, pues bueno, actualmente la mayoría de estos estadios pues ya no se encuentran. En la actualidad nada más siguen abiertos lo que es el estadio de Milán, el más conocido de todos, que es San Siro, Florencia, Génova y Turín, ¿no? Son los 4 estadios que actualmente siguen abiertos o siguen de pie en aquel país. Muchos fueron nuevos y algunos fueron reacondicionados para este mundial, ya que pues Italia era uno de los países que en aquel entonces pues tenía mayor, o se practicaba más el fútbol en aquellos entonces, ¿no? Bueno, también fue un mundial un poco diferente, ya que pues en primera se le da la sede a Italia por presiones ahí del señor Benito Mussolini, que presionó mucho a Jules Rimet y a la FIFA para que se le diera esta sede al país italiano. Y pues el mundial más político de todos, ¿no, mi buen Manzanas? Sí, así es, fue un mundial que se caracterizó por precisamente esa etapa del mandato de Benito Mussolini, que en ese entonces era uno de los políticos que ejercía más presencia a nivel mundial y a nivel político, ¿no? Con su estilo de gobernar y de querer llevar al país. Y precisamente como lo comentas, mi buen Fuxi, él presionó a la FIFA para que le cedieran la sede, valga la redundancia, precisamente por esas cuestiones políticas, ¿no? Él de alguna manera quería mostrarle al mundo lo que era Italia, lo que era su sistema político, cómo vivían, cómo era su economía, etcétera, etcétera. Recordemos que Benito Mussolini fue un dictador, creo que fue de los primeros en la historia del mundo. Posteriormente
conocimos un Hitler, conocimos un Stalin, y en ese entonces el que pesaba era él. Entonces por eso presiona a la FIFA para traer el mundial a Italia, y este mundial igual se caracteriza mucho porque mucha propaganda deportiva, política disfrazada de deportiva, ¿no? Muchos carteles con jugadores haciendo la señal a Benito Mussolini con la mano arriba. Entonces sí fue un mundial que quiso aprovechar Benito Mussolini para mostrarse al mundo. Perfecto. Así. Sí, obviamente, hasta el día de hoy se dice que ese mundial fue una idea de presentar la cara visible de sus ideales, en pocas palabras, en propaganda hacia el mundo, cómo lo ve el mundo a Italia a través del mundial. Y para ir ya metiéndonos de lleno en el mundial, surgió que sería el primero, a diferencia de 1930 en Uruguay, al haber tantos países que quisieron participar, la FIFA optó por primera vez en organizar lo que hoy en día conocemos como eliminatoria mundialista. Fuxi, no sé si... Así es, bueno, para este mundial, Italia, como país organizador, envió invitaciones a muchas de las federaciones afiliadas en ese entonces a la FIFA, y en ese entonces pues fueron 32 los países que aceptaron esta invitación para participar en esta Copa del Mundo. Entonces, al haber solamente, al estar planeado el mundial solo para 16 equipos, pues se realiza una eliminatoria para determinar a los 10 que calificarían al mundial, y ya así disputar esta justa. Entre ellos, pues el primer mundial, que el anfitrión pues también tuvo que participar en esta eliminatoria. Los italianos también tuvieron que jugar una fase de eliminación para poder acceder al mundial de Italia 1934. Claro, por ejemplo, en Sudamérica también que se dio la particularidad que el campeón Uruguay no quiso jugar el mundial, no aceptó la invitación, ya que Italia no había aceptado participar en el primer mundial organizado en Uruguay. Y de esta manera se convirtió en el primero y único equipo hasta el día de hoy que no quiso ir al otro mundial a defender el título. Su título. Así es, lo hizo más por resentimiento, ¿no? Porque como los italianos no quisieron ir a su mundial, pues Uruguay también... Nosotros no vamos al suyo. Pues dijeron, no queremos ir, y ahí se quedan con su mundial, ¿no? Manzanas, ¿tienes ahí a la mano los equipos que calificaron ya a este mundial? Sí. Los equipos participantes fueron Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, que ahora conocemos como Holanda, Rumanía, Suecia y Suiza. Y si nos damos cuenta, aquí es el primer mundial en el cual no participa México porque nos eliminan. Según el dato que tengo aquí, 3 días antes de la Copa del Mundo se disputó el último lugar para poder participar en el mundial. Fue en Roma, en un partido Estados Unidos-México. Desde ahí empieza a correr la historia y Estados Unidos nos elimina. Entonces son los que acceden es el último país en acceder a la justa mundialista. Por segunda ocasión, Manzanas, Estados Unidos llega más lejos que nosotros en un mundial. Bueno, mi buen Lichi, cabe resaltar que, bueno, Argentina y Brasil califican a este mundial sin jugar la eliminatoria, porque los países a los que iban a enfrentar pues se retiran, ¿no? Claro, primero Uruguay obviamente que no quiso participar por el hecho de que los italianos no participaron en el suyo, pero también Paraguay y Bolivia de entrada dijeron que
que no iban a participar, siendo de este modo que estaba planificado un partido entre Brasil y Perú para ver quién clasificaba, y Argentina y Chile. Pero a último momento tanto Perú y Chile se dieron de baja, otorgándole de ese modo la clasificación directa sin tener que jugar ni nada, tanto a Brasil como a Argentina. Así es. Un dato curioso que en estas eliminatorias y en este mundial hace su presentación un país africano, que en este caso fue el país de Egipto, que ellos jugaron la eliminatoria nada más y nada menos con Palestina. En este juego, pues, el equipo egipcio, pues, contaba, fíjense los jugadores que tenía. Tenía nada más 9 jugadores británicos, 6 judíos y solo un árabe. Pero con este equipo se metieron al Mundial. Primera vez que un equipo africano se mete y fue Egipto. Claro. En la eliminatoria estaba programado para que sea tanto africanos como asiáticos. Era como de asiáticos y africanos iba a salir solamente un clasificado a la Copa del Mundo, que termina siendo los egipcios. Así es, pues ya. Adelante. No, adelante. No, pues yo iba a arrancar que pues es el Mundial, pues ya una vez calificados los equipos, arrancó el 27 de mayo de 1934. Y a ver, échanos, ¿cómo fue el sistema de competencia para este Mundial, Iván Manzanas? Pues esta vez no hubo fase de grupos, fue eliminación directa, si no mal me equivoco, desde octavos de final hasta llegar a la final. Exacto, era los octavos de final, que se llamaba primera ronda. Estaba compuesto por los 16 equipos enfrentándose entre sí a partido único, a eliminatoria, y había una particularidad ese año se implementó que si empataban había tiempo extra, los famosos 30 minutos, pero en caso de que siga la igualdad, a diferencia de ahora que se hace penales, en ese momento era empate, mañana hacemos un nuevo partido. Así es. Fíjate que un dato curioso, yo creo que es el primer mundial y el primer equipo que utiliza nacionalizados, que fue la selección italiana. Si no mal me equivoco y si no corríjame, creo que fueron 4 argentinos y un brasileño. Tal cual. Así es. Ahí va un dato de esto que estás comentando, mi buen Manzana, no sé si sabían, pero Luis Monti, jugador argentino, con descendencia italiana, había jugado el mundial anterior en Uruguay, vistiendo o defendiendo la casaca de tu país, mi buen Lichi. Exacto. Jugando por la selección argentina. Es el único jugador en la historia que ha jugado 2 mundiales con 2 países diferentes. Primero Argentina y después con Italia. Y jugó las 2 finales. Pero bueno, ahí me adelanté una parte. Sí, me acuerdo que la otra vez habíamos hablado del argentino que jugó tanto para Italia como para Argentina. Y en esos momentos todavía no estaba tan controlado por la FIFA como lo está ahora, sino que era como armamos el equipo con lo que podemos y vamos. Por ejemplo, la Argentina estaba compuesta por más que nada amateur, ya que la liga profesional no estaba afiliada del todo a la FIFA y como que no podían, por ende, jugar, y encima de eso la misma federación como que tampoco los quería ceder. Entonces ese mundial no fue con los mejores, sino que fue un grupo más amateur, sumado que, por ejemplo, en este caso de Italia,
le sacó a alguno de los jugadores buenos para con. Así es. Otro dato ya antes de empezar con las eliminaciones directas de este mundial, el discurso, ¿no? O la sentencia que hizo Benito Mussolini a la selección de Italia, que casi era o ganan, ¿no? De hecho, hay una frase que Luis Monti dice después de este mundial, que en 1930 tenía miedo de que lo mataran si ganaba, y en 1934 tenía miedo que lo mataran si perdiera el mundial. Tal cual. Ya que cuando jugó con Argentina, el miedo era si le ganamos al equipo local nos mata. Y en el 34 jugando para Italia era como, somos los locales, si perdemos nos matan. Exacto. De hecho, hubo otro mensaje ahí muy aliciente de Benito Mussolini al director técnico de Italia, Vittorio Mosso, que decía: señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. En ese entorno de depresión jugó la selección italiana. Sí, que hasta, bueno, no solo la selección italiana, ¿no? También por ahí se cuenta de un arbitraje, pero ya hablaremos más adelante. Bueno, no sé, Lichi, ¿con qué seguimos? Bueno, si quieren ya podemos empezar con los partidos. La primera ronda comenzó con un Italia-Estados Unidos. Estados Unidos venía de jugar, como bien contaba Manzanas, de hacía 3 días ahí en Roma con México, logrando la clasificación, pero con poco tiempo de preparación, tanto física como mental, para meterse de lleno al Mundial, sino que fue como arrancó y arrancó. Y se topó con una Italia demoledora, de hecho, que le ganó 7-1 en el partido final, destrozándolo, y ya al ser un partido único, diciendo, nos volvemos a casa. No sé si alguno quiere agregar algo del partido, alguna anécdota. Pues no, como tal, ese partido no, yo no. Estados Unidos, bueno, es lo que alegaba, ¿no? Que desgraciadamente ya venían demasiado desgastados por el partido que tuvieron anteriormente con México y pues no pudieron rendir para seguir en la siguiente fase y quedan eliminados, ¿no? Vamos, igual vemos más adelante, conforme vayan ustedes mencionando cómo fueron las eliminatorias y los partidos. Este mundial se caracteriza porque desde la primera ronda, partidos americanos y africanos quedaron fuera. Ya todo lo demás fue certamen de los europeos. Sí, porque de hecho Argentina, como Daniel le decía hoy, al ir con una selección amateur, quedó en primera ronda perdiendo con Suecia 3-2. Brasil fue la sorpresa. Todos en ese momento decían que era candidata a ganarle a España. Sin embargo, cayó en un rotundo 3-1. Y Egipto no me acuerdo bien cómo es que salió, pero también quedó fuera en primera ronda. Sí, es que no tengo los resultados aquí en los partidos. El buen Lisandro es el que tiene los datos. Egipto, acá me estoy fijando, perdió 4-2 con Honduras. También fue como goleada, cachetada tras cachetada, todos los equipos que se fueron enfrentando en el momento. Y como dice Manzana, fue una clasificación rotunda de europeos.
siendo que los clasificados a los cuartos de final fue Italia, que ganó 7-1 a Estados Unidos, Alemania, que se empieza a ser poderosa también en los mundiales, aunque no haya ganado, llega lejos, que le gana 5-2 a Bélgica, Suiza que le gana a Honduras 3-2, a Holanda, perdón, 3-2, Suecia que le gana a Argentina, como dije recién, 3-2, Checoslovaquia que le gana a Rumania 2-1, Austria que le gana a Francia 3-2, bueno, Hungría 4-2 a Egipto, y España que deja fuera a Brasil ganándole 3-1, siendo así que ya pasaban todos esos equipos europeos a los cuartos de final. Así es. Hay que resaltar un jugador, ¿no?, de la selección de Italia, muy conocido también por el nombre, Giuseppe Meazza, ¿no?, que se hace presente en este mundial y prácticamente era la figura del cuadro italiano. Por algo ya un estadio lleva su nombre en honor a él, y pues fue una pieza importantísima para como Luis Monti y el brasileño también, para conseguir este importantísimo triunfo para la escuadra azzurra. Sí, Manzana, ¿querés agregar algo? Pues sí, como veníamos comentando, este fue un mundial de europeos. Creo que la ocasión pasada comentábamos, ¿no?, que era un poco difícil, ¿no? Y en esos entonces, pues pesaba más hacer un viaje de Europa a América, en el cual pues no tienes oportunidad de, viajas en barco, es mucho más tiempo. En un barco pues no tienes la posibilidad de hacer un buen entrenamiento, equipos desgastados por el viaje, y ahora pasa en la contra, ¿no? Ahora los pocos equipos americanos que pudieron viajar a Europa, pues tuvieron esa desventaja, ¿no?, de llegar igual con muy pocos días de preparación, bastantes días por el viaje, de estar parados totalmente, ¿no? En algunos se comentaba, ¿no?, que de repente salían a la cubierta del barco a hacer simplemente ejercicios de estiramiento, ¿no?, para no llegar tan entumidos, pero no tenían una buena preparación para llegar al 100% al mundial. Así es, sí, fue muy complicado para los equipos, bien lo comentas, americanos, ya que pues tan solo de viaje era más de un mes o aproximadamente un mes en barco, pues les cobró factura, y más lo que comentaba Lich, ¿no? En el caso de la selección argentina, pues que no llevaba jugadores profesionales, pues fue un factor muy, muy importante para no rendir en este mundial. Sí, y bueno, terminó pasando factura, quedaron las selecciones europeas. Fue medio similar a la inversa, como dice Manzanas, de 1930, donde había muchos equipos de América y llegaron más lejos los equipos de acá. Los cuartos de final ya más consolidado como lo que ahora conocemos una Eurocopa. Una Eurocopa. Arrancó con el 31 de mayo, con Alemania ganándole 2-1 a Suecia, Checoslovaquia ya empezando a ser un poco más fuerte y viendo que podía llegar lejos, les gana a Suiza 3-2, fue un partido si bien sufrido, pero donde pudo lograr la hegemonía. Se me está terminando el tiempo, en 10 minutos. Austria 2-1 le ganó. Austria le ganó 2-1 a Hungría. Y acá
como habíamos hablado a lo primero, Italia empata 1-1 con España, yendo a tiempo extra, donde siguieron empatando y tuvieron que ir al otro día a jugar de nuevo un partido, donde con gol de Meazza le da la clasificación a los italianos a la semifinal. Sí, recordar que ya para ese partido de desempate que era como se le conoció, pues España ya llegaba muy mermada a este partido por muchos lesionados que tuvo y ya no pudieron participar en el siguiente encuentro, entonces eso lo aprovechó muy bien Italia. Bueno, se llevó la victoria porque sí le costó trabajo, pero avanzaron a las semifinales, pero pues fue clave ese aspecto, ¿no? Que España tuvo muchos lesionados y no pudo competir de la misma forma que en el primer partido. Manzanas. Sí, aunado a lo que ya comentaban anteriormente, ¿no? Que había mucha presión en todos los aspectos por medio de Benito Mussolini, y se menciona mucho, sobre todo en los partidos de semifinal y en la final, que hubo un arbitraje demasiado controversial, muy a favor de Italia, partidos donde existieron demasiadas faltas y de verdad muchos partidos se recuerdan o se comentan que fueron literalmente batallas, ¿no? Porque era demasiado contacto físico, demasiados lesionados, a grados de algunos jugadores inclusive llegar a salir con costillas rotas, precisamente por ese arbitraje tan tendencioso, ¿no? Que fue obligado a hacerse de esa manera para, de alguna manera, irle tendiendo un poquito más tranquilo el camino a Italia, ¿no? Para poder llegar a la final. Sí. No, pues ya no tengo que agregar. Vámonos con las semifinales, ¿no? Ya, las semifinales. Las semifinales. ¿Querés arrancar vos, Pusi? Sí, bueno, las semifinales pues quedaron definidas el Italia-Austria y el Checoslovaquia-Alemania. Como bien lo comentabas, mi buen Lichi, Checoslovaquia que empezaba a crecer, empezaba a hacerse notar en el fútbol europeo. Ya posteriormente en otros mundiales pues iba a ser un equipo importante para incluso jugó una final. Los resultados fueron en el partido Italia-Austria, los italianos se lo llevan 1-0. Esto fue el 3 de junio de 1934. Y la otra semifinal pues fue Checoslovaquia-Alemania, en donde los checos pues se llevaron un 3-1 y lograron su primer boleto a una final de Copa del Mundo. Igual fue el 3 de junio de 1934. Yo creo que de ahí empezó el rencor de los alemanes hacia los checos, ¿no? Sí. Manzanas, todo tuyo. Sí, no, pues empieza a los equipos a mostrarse, empiezan a haber muchos adelantos, por decirlo, llamarlo de alguna manera, en los equipos. Checoslovaquia empezó a caracterizarse por ser equipos y tener directores técnicos que se empezaron a estudiar más el deporte, ¿no? A ser más estratégicos, a crear más estrategia, a las formaciones, etcétera, etcétera. Y como bien dices, mi buen Fuxi, más adelante Checoslovaquia empezaría a presentarse como una potencia, al igual que equipos como bien lo mencionas, Alemania, y en este caso Italia. Así es. Sí, Alemania ahí pierde. Puede ser que haya arrancado ahí la rivalidad, no me sorprendería, pero empieza a meterse como acá estamos, vamos a estar siempre entre los mejores, porque de hecho
ese fue el primer año que se juega el tercer puesto, que se jugó el 7 de junio, y le gana 3-2 a Austria, coronándose tercera y llevándose la medalla de bronce. Y es como llegamos al último partido. No fue el que queríamos, pero le dimos pelea. Sí, algo que comentar ahí en el de Alemania-Austria, pues duelo de países hermanos, ¿no? Duelo de países hermanos, sabemos que austriacos y alemanes pues tienen muchas cosas en común, tanto política como culturalmente, y pues se da un partido en un mundial entre ellos, donde salió victorioso pues la escuadra alemana. Y ya la final, mi buen Lichi, la final como bien lo comentas, Italia, el anfitrión en su mundial, como la edición anterior, pues el local llega a una final y en esta ocasión se enfrenta a los checos. Exacto. Los locales que tenían toda la presión necesitaban salir campeón enfrentándose a los checoslovacos y consiguiéndolo, porque el resultado final fue 2-1. Partido con lo justo, pero que le alcanzó para coronarse campeón por primera vez en la historia, siendo el primer equipo europeo y siendo el segundo en la historia. Un partido bravísimo porque empieza perdiendo Italia. Al minuto 71 se ve abajo en el marcador, iba ganando Checoslovaquia. Y pues ya en la recta final, de hecho, pues en el minuto 81 se da el empate y en el 95 se da el gol del triunfo por parte de los italianos, que se coronan campeones de su mundial, del primer mundial en Europa, el segundo en la historia. Exacto, Manzana. Creo que el segundo gol, si no estoy equivocado, creo que fue precisamente de Giuseppe Meazza, ¿no? Que ahí es donde empieza a nacer la leyenda de este jugador. No, fue de Schiavio. Okay. Sí. Meazza fue el que metió, pero el que comentaba Lichi en el partido de desempate con España. Sí, ahí ya Italia termina de coronarse campeón. Fue como el relajo por un lado de los jugadores, que 2 minutos de cosa. Se me corta. Fue como que ahí dijeron, somos campeones, se relajaron y festejaron. Sí, un dato curioso de este mundial, pues a cada jugador de la selección italiana recibió $1.725.000 de la época. Que pues, en esta época, pues yo creo que era plata. Sí, no, era bastantito. Se compró su casa. Sí, pues un mundial diferente en esa época y diferente hasta ahorita porque ha sido el mundial con más influencia política de la historia, un mundial diferente porque se jugaron eliminaciones directas y un mundial en la que el campeón pues no defendió su corona. Así es. Sí, antes de que se acabe el tiempo, si quieren vamos a la tabla de goleo. Quedan segundos. Dale, sí. Lo que alcance. Oldrich Nedjeli, Checoslovaquia, 5 goles. Edmund Konen, Alemania, 4 goles. Angelo Scibio, Italia, 4 goles. Leopold Kielso, Suiza, 3 goles. Y Raimundo Orsi, Italia, 3 goles. Perdón si pronuncié mal. No hay problema. Somos latinos, no tenemos buena pronunciación. Sí. Pues así es, Milichi. Esto fue el Mundial de Uruguay, Italia 1934. ¿Qué quieres decirle a los amigos? Hasta aquí hemos llegado con este estupendo video. Espero que les haya gustado. No dude en dejarnos el like, suscribirse a Iglina Sport, que desde el programa Un Argentino Dice y en conjunto de los amigos de Crónicas desde la Cancha, les traemos estas anécdotas. El enlace de su canal se los dejo en la descripción.
Mi nombre es Lisandro Iglina y nos vemos la próxima.